Hola, hola, hola. Muy buenas. Vamos a seguir con el tema de los resentimientos. Esa hebra corrosiva que nos atrapa y nos mantiene atrapados durante, yo creo que demasiado tiempo, por lo menos a mí. Ayer planteé la primera parte de la tabla con las 3 columnas por revisar un poquito qué tocaba hacer, ¿no? La de la columna de la izquierda, estoy resentido con persona, causa, situación, cosa, entidad, institución, lo que sea. En la segunda, la causa por la que está uno resentido y a cuál de las 4 áreas básicas de la vida afectaba. Intentando entender que en la cuestión de las relaciones, en la cuestión de la supervivencia, de la subsistencia, en las cuestiones económicas, en cualquiera de las 4 áreas de vida que podían verse amenazadas en cuanto a pertenencia, en cuanto a aceptación social, en cuanto a la seguridad propia, en todos los sentidos, como decía, económico, laboral, en fin, todo aquello que tenga que ver, y en cuanto a las relaciones personales que uno puede tener establecidas. Bien, entonces se trataba de ir haciendo un repaso de todo esto y comentaba al final que en cuanto a medida que uno va repasando la segunda tabla, la segunda columna, mejor dicho, empezar a entender que junto a cada una de las causas que yo había notado en mi lista, podía elegir una o varias de las áreas de vida que se veían afectadas. En algunos casos, pues incluso las 4 se podían ver afectadas. Hoy quiero partir del enfado y de la ira, porque realmente antes de dejar de consumir, yo no tenía ni la menor idea del origen de mi enfado casi permanente, ¿no? De por qué estaba en un estado de permanente de malestar y de enfado, ¿no? Siempre a la defensiva, siempre o a la búsqueda de ataque o en la búsqueda de defensa, ¿no? Veía que me acaloraba y normalmente actuaba en base a ese acaloramiento, ¿no? Y el resultado habitual era que acababa por hacer cosas que más tarde lamentaba. Entonces, si las circunstancias me obligaban a pedir disculpas porque me había pasado de vueltas y le había metido el zancarrón hasta los mismísimos, pues me repetía una y otra vez que eso no volvería a pasar. No por el hecho de no meter la pata, básicamente por el que mi orgullo me decía que si metía la pata tenía que disculparme y eso pues me costaba muchísimo trabajo, ¿no? Sin embargo, cuando volvía a ocurrir algo similar, pues yo veía que calcaba el mismo comportamiento, absolutamente incapaz de desembarazarme de mi problema, de mi enfado, ¿no? Y entendía que entre otras muchas razones, pues porque no sabía de dónde provenía semejante cúmulo de enfado, ¿no? Simplemente me limitaba a reaccionar ante el impulso que me provocaba, ¿no? Soy impulsivo, no reflexivo, muy amigdalar, poco prefrontal, en fin, siempre actuando bajo la dictadura de los impulsos, ¿no? Reactivo, no reflexivo, siempre. Hoy en día sé que el enfado pues, se produce en mí pues, ante una amenaza real o percibida hacia una de las áreas de vida mencionadas, hacia mi sentido de pertenencia, de aceptación, de seguridad y de relaciones. Y veo que algunas veces puedo evitar esas amenazas o mantenerlas pues bajo mínimos. Sin embargo, otras pues no puedo hacer absolutamente nada para detener la amenaza, ni para limitarla. Y ni siquiera soy capaz o puedo intervenir en cuanto a
a disminuir su intensidad. Sencillamente porque no dependen de mí. Lo que sí puedo hacer es cambiar mi forma de reaccionar ante ellas. Porque no puedo cambiar a los demás, ni lo que hacen, pero puedo cambiar mis respuestas ante lo que hacen, ¿no? Puedo responder de una manera diferente. El juicio de intencionalidad en esta historia pues tiene mucho que ver. La clave del juicio de intencionalidad en un proceso de rehabilitación para mí, como tipo atacado y nervioso, es: no puede ser para tanto. Si te manejas en esa clave o desde esa clave de intencionalidad, ante todo lo que te pase o lo que te ocurra o lo que te hagan o lo que te digan o lo que vivas o lo que sientes o lo que pienses, la clave del no puede ser para tanto relativiza las cosas de una manera impresionante. Y da una segunda oportunidad a prácticamente todo. Entonces, sigo, que no me quiero desviar del tema. Lo recuerdo porque es que ha salido esta tarde el tema y bueno, lo quería dejar reflejado, porque si no, hay muchas cosas que si no se pierden, ¿no? Es decir, puedo cambiar mis respuestas ante lo que ocurre si aprendo a relativizar esas cosas que me ocurren. Pero yo siempre lo parametrizo desde el punto de vista de la comprensión, de comprender las cosas, de entenderlas. Porque me hago muchas preguntas y me gusta tener las respuestas. Si las hay, si no hay respuesta, pues no hay respuesta. Pero cuando las hay, prefiero conocerlas. Y yo, al hacer el inventario de resentimientos, aprendí 3 cosas muy importantes para mí, muy importantes. La primera cosa que aprendí: de la primera columna, de la izquierda, aprendí que el enfado y el resentimiento realmente me controlan a mí, no yo a ellos. Ellos me controlan a mí. Segunda cosa que aprendí, de la segunda columna: que no es con las personas, ni con las instituciones, ni con los principios con quienes estaba permanentemente enfadado o resentido, sino más bien con lo que me hicieron. O yo pensaba que me habían hecho. Y tercera cosa que aprendí, de la tercera columna, es que me enfado y que me domina la ira cuando alguna de mis necesidades instintivas básicas de vida se ve amenazada. He comprendido que mi manera de pensar funcionaba bajo parámetros pues patológicos. No tenía un orden mental estructurado, como digo, era reactivo, no reflexivo, y culpaba a la gente, culpaba a los demás, me afligía, me deprimía y más tarde pues sentía rencor hacia mí mismo por estas situaciones que vivía, de modo que buscaba el desquite y trataba de que las cosas se hicieran con el fin de aliviarme el malestar con lo único. Al final, lo único que conseguía con este estado, con esta situación, era empeorarla más, ¿no? Siempre empeoraba más las cosas. La manera de culpar a otros de lo que me pasaba a mí, o de mantenerme deprimido y de sentir resentimiento, rencor hacia mí mismo, ¿no? Resentimientos hacia otros, pero el rencor que sentía hacia mí mismo por estar en esa situación de tensión que me tenía atrapado, pues por algún lado tenía que salir. Y la manera que yo tenía de hacerlo no deja de ser curiosa, es casi de chiste, ¿no? Porque me ponía a revivir esos sentimientos una y otra vez. Mientras perdía tiempo y energías, enfermaba y me desesperaba cada vez más por una cuestión que no tenía reparación de ninguna clase. Es que no veía cómo hacerlo, salvo sentirlo y resentirlo una y otra vez. Porque es que la historia está en que los resentimientos no me hacían ningún bien de ninguna clase.
A mí no me hacían bien ninguno, no mejoraban mi situación personal, no mejoraban mi relación con la gente, no desarrollaban mi confianza, ni mi seguridad, ni nada de nada de nada. Solamente empeoraban más las cosas. Es decir, me estaba metiendo en un pozo de víboras y no hacía más que agitarlas para que me mordieran, ¿no? Es cojonudo porque a pesar de todo solía dedicar pues mucho tiempo a alimentar el enfado con la gente, ¿no? Seco o borracho, pasaba horas reviviendo mis resentimientos una y otra vez. Tiempo malgastado, absolutamente malgastado de una manera infame. Una vida de estas características es un desastre, ¿no? Es un proceso en el que uno está sometido a una dictadura mental tan brutal que parece que no hay escapatoria de ninguna clase, ¿no? Así que yo, una vez que terminé mi lista de resentimientos con sus causas y con las áreas de vida afectadas por ellas, pues comencé a sacar, o intenté extraer lecciones, porque pues veía que por ahí estaban las claves, o que estas lecciones que yo podía sacar de este mare magnum, pues podrían contener las claves de mi futuro. Me explico. En el pasado, cuando pensaba en la gente, pues solía detenerme sobre todo en las maldades que yo consideraba que me habían hecho. Ahora me atrevo a mirar las cosas desde otro ángulo, examinando el daño que eso me ocasionaba a mí. El hecho de pensar, o de que cuando pensaba en la gente solía pararme en el daño las maldades que me habían hecho, ¿no? Y ahora me atrevo a mirar el daño que esa actitud de pensar en la gente y en las maldades que me habían hecho me hacía daño. Porque los resentimientos me han hecho sentir miserable, me han hecho sentir infeliz. Han sido uno de los mayores obstáculos de mi vida y lo peor de todo. Han sido una de las causas principales por las que me refugié en la adicción. Un puto desastre. Los resentimientos son un puto desastre. Fotocopias del dolor, repito, una vez más. Fotocopias del dolor, un veneno que yo me he tragado a litros, más que alcohol. He tragado litros de resentimiento, entendiendo que envenenándome con él hacía daño a otros. Pues es lo que tiene una enfermedad mental, ¿no? Y el resentimiento es una de las formas peores de obsesión que uno puede tener, ¿no? Y a día de hoy pues sé que lo peor que puede suceder con los resentimientos es que si no hago nada, si no hubiera hecho nada por librarme de ellos, hubieran arruinado mi vida, hubieran arruinado mi rehabilitación, hubieran acabado con todo. Son fatales, son el camino que lleva directamente al desastre. Así que, si parto de esta premisa, y por decirlo en pocas palabras, lo que menos importa de los resentimientos es que sean justificados o no. Y entiendo que hay resentimientos que están justificados, ¿no? Porque alguien te ha hecho una pifia gorda o te ha podido arruinar la vida con la economía, ha podido hacer mal a tu familia o a tus hijos o a tu pareja o a tus padres y que uno esté resentido. En ese caso pues está más que justificado, ¿no? Que uno sienta el dolor del resentimiento de una manera viva y aguda, ¿no? Pero justificado o no, lo que sí está claro es que lo que me provoca, o lo que provoca en la persona que está resentida, es absolutamente malsano para ella. Por mi propio bien, por mi propia supervivencia, necesito deshacerme de los resentimientos y empezar a ver al mundo de una manera distinta.
Cuando yo me encuentro sumido en el resentimiento, las personas que se mueven en él me dominan por completo. Y lo hacen con el resultado cierto de que serán ellas las que determinen quién soy, qué hago, qué pienso y qué siento. Justificado o no justificado, me estoy entregando en bandeja a aquellas personas con quienes estoy resentida, o a aquellas instituciones o aquellos principios con los que estoy resentido. Me estoy poniendo en bandeja. Así que mientras siga aferrado a mi enfado, a mi ira, a mi resentimiento, otros controlarán mis acciones. Al reaccionar con resentimiento y tensión, les estoy brindando poder sobre mí. Esto produce más daño que el resentimiento. Sabiendo que el resentimiento puede resultar nefasto, lo es. Tengo que aprender que las maldades de los demás, imaginarias o reales, no pueden tener el poder de controlar mi vida a menos que yo lo permita, dándoles una dimensión que raramente tienen. Insisto, en el no puede ser para tanto, en relativizar las cosas. Que cuando alguien te hace una pifia importante y te supone un trastorno pues no sé, pues perder la relación con alguien, o no sé, es un caso muy clásico, ¿no? El tema de las herencias y cómo las familias acaban a tortas y al final pues el resentimiento se apodera de toda la familia y llega un momento en el que las cosas no funcionan, y esto llega a niveles en que uno puede estar por un resentimiento justificado pudriéndose de tal manera que acabe con un infarto de miocardio, ¿no? Con lo cual, pues desde luego no has arreglado la situación, ¿eh? Y puede estar justificado, justificadísimo, pero el que se hace daño eres tú, ¿eh? O sea que mira a ver que un enfado, un resentimiento tan brutal, pues no te lleve a la tumba, o te provoque un desastre de vida que sea mucho peor que la que tendrías si no estuvieras resentido. O sea, el resentimiento es un veneno maligno, y es por tanto vital superar el resentimiento. La pregunta es ¿cómo se hace esto? Bueno, yo ya he dado una serie de claves. Lo primero que he hecho ha sido marcar una lista con personas, cosas, situaciones, instituciones, causas y áreas de vida afectadas. Porque sé que no me va a bastar solo con desearlo. Eso es lo que hacía cuando consumía. Desear cosas y no hacer nada para conseguirlas. Sé que no me va a bastar con desearlo. Mirad, alguien me enseñó una vez una manera muy rara, muy extraña y muy peculiar de librarme de ellos. Me dieron ganas de matarlo cuando me lo dijo. Desear lo mejor a la persona, a la institución o a la cosa que sea con la que estoy resentido. Qué broma, ¿verdad? Pues no es broma. Porque me advirtió de que no iba a ser nada fácil, porque normalmente no es algo que uno desee hacer. Claro, si alguien me ha robado el huerto de mi abuela y la casa, o la parte de la casa que me correspondía, pues hombre, si me hubiera pasado cuando estaba en activo, hubiera habido hostias a mansalva, seguro. Sin embargo, como ha pasado después, pues no ha habido tortas, pero me he quedado sin huerto y sin casa. Pero no estoy resentido, ¿eh? Eso sí, si yo le veo al familiar que se ha quedado con todo, pues seguramente lo que no haré será ni dirigirle la palabra, que la aproveche, ¿no? Y bueno, que se lo gaste en medicinas, me da igual. Porque resentido no, pero mala hostia todavía tengo, ¿no? Pero vamos, que no me obsesiona ni me paraliza la vida, ni me impide que haga las cosas que hago, ¿no? Así que lo que tocaba era desearles lo mejor, no lo que yo acabo de decir ahora, sino desearles lo mejor, si es que el resentimiento te atrapa. Yo desde luego no tenía ninguna gana de desearles lo mejor a los que me guindaron
Cosas que, bueno, pues que a mí mi aldea me tira y hombre, pues poder tener un sitio al que ir sin... En fin. Vamos, que no tenía ninguna gana. Entonces, el amigo en cuestión me recordó que la rehabilitación de las adicciones significaba, entre otras muchas cosas, el achicamiento del ego. Y que la única razón que me impedía desear lo mejor a alguien con quien estaba resentido era precisamente mi egocentrismo. ¡Pac! Diana. También me explicó que por muy difícil que pudiera parecerme desear cosas buenas a alguien con quien estaba resentido, siempre sería más fácil y beneficioso para mí que emborracharme a causa de ese resentimiento o tener un infarto o morirme. El colega pues tenía su guasa, ¿no? Y tenía mucha. Y recuerdo muy bien que me dijo, hazlo, me dijo, hazlo. Aunque no lo sientas, hazlo una vez al día. Hazlo una vez al día, todos los días, durante 2 semanas, sin importar cuál sea el resultado. Yo te lo digo a ti, hazlo. Si estás resentido con alguien, deséale lo mejor que seas capaz de desearle. Aunque no lo sientas, hazlo. Hazlo una vez al día, todos los días, durante 2 semanas. Sin que te importe un carajo cuál sea el resultado. Verás que al cabo de esas 2 semanas habrán desaparecido tu ira y tu resentimiento. Y habrán sido reemplazados por una jarta de comprensión y de tranquilidad. Ya sé que este método te puede parecer ridículo o extraño. Eso fue lo que me dijo a mí mi amigo. No tiene ni la más mínima importancia. Tú hazlo de todas maneras. Inténtalo aunque no sientas ni pienses que puede dar resultado. Porque funciona, te aseguro que funciona. Aún con todos o para todos aquellos que juraron que no les funcionaría. Funciona. Funciona donde todos los demás métodos han fallado. Y soy consciente de que puede haber muchas explicaciones coherentes o no para esto que estoy diciendo. Yo creo, porque así lo he vivido, que al desear un bien para alguien o para algo, pues uno no puede estar resentido a la vez. Parece como que la cabeza hace ahí un juego malabar. Y aunque al principio esa buena voluntad que yo deseaba al individuo o la individua en cuestión era forzada, pues con el tiempo, en esas 2 semanas, se convirtió en real. La verdad es que la buena voluntad y el resentimiento no parece que puedan coexistir. Tengo la impresión de que la una empuja al otro sacándole del medio, ¿no? El caso es que al final me resultó imposible estar resentido con la persona a la que estaba deseando un bien. Eso, como acabo de demostrar al empezar a hablar de esto, no quiere decir que no me acuerde de que me hizo una putada bien gorda y de que, pues vamos, le deseé el bien para liberarme del resentimiento. Tengo que ser franco en esto. Pero no estoy resentido. No estoy resentido. De hecho, ya ni le deseo lo que he dicho antes, ¿no? De lo que se lo gaste en medicina. Simplemente me es absolutamente indiferente. Es un resorte verbal que me sale porque, como una especie de venganza, ¿sabes? A nivel... Sí, una gilipollez. El caso es que a las 2 semanas la buena voluntad había sacado casi todo el resentimiento de mi cabeza, ¿no? Así que mis resentimientos, tan grandes, tan enormes, tan poderosos, cuando estaban dentro de mi cabeza, aquí, en el teatro de la locura, puestos sobre el papel, ya no parecían tan impresionantes. De hecho, algunos resultaban verdaderamente ridículos. O sea, es que daba risa. Algunas de las cosas que escribí daban risa. De verdad,
risas. Y me tuve que reír. Me tuve que reír de mi infantilismo y de que es terrible, ¿no? La experiencia me demostró que el 95% eran estúpidos al dar reforma escrita. Y son exactamente los mismos que parecían tan completamente justificados, tan razonables y tan poderosos cuando estaban dentro de mi mente. Esto tiene huevos, ¿eh? Esto tiene huevos. El lugar que ocupan y el daño que hacen. Y puestos sobre el papel es que son de risa. De modo que uno puede andar toda la vida con un resentimiento alojado en su cabeza, hasta sentirlo como una parte integral de sí mismo. Pero cuando lo escribe en un papel, casi de inmediato parece de lo más tonto. Hoy lo dejamos aquí. Tengo una visita y mañana sigo contando esto. Y dando claves para poder hacer un trabajo en condiciones sobre el resentimiento. Así que nada, muchos besos, muchas gracias y hasta mañana.